unión del ojo, la mano y la mente crea una imagen que no es solo un registro o una representación visual del objeto, sino que es el objeto mismo. Esta es una cita que encontramos en el libro El boceto arquitectónico, naturaleza, sentido y práctica, de Fabián Mogrovejo Rivera. Muy buenas tardes, soy Evingen Villavicencio, editor de la editorial Edúnica. Estamos en la presentación de este maravilloso libro y damos la bienvenida a su autor. Buenas tardes. ¿Quién es Fabián Mogrovejo? Buenas tardes. Debo agradecer en primera instancia la oportunidad de estar aquí para hablar un poco sobre la publicación a la que he hecho referencia. Fabián Mogrovejo es un jubilado, un docente jubilado. Estuve siendo parte de la planta de profesores de la Universidad de la SUAY por algo así como 28 años y en la planta docente de la Universidad Católica por casi 20 años. Por lo tanto, debo decir que buena parte de mi vida he dedicado a la docencia universitaria, en las facultades de diseño, en el primer caso, y en la facultad de arquitectura de la sede Azogues, en el segundo caso. Fabián Mogrovejo es un profesor, como dije, al que ha tenido que prepararse en este ámbito. Tengo una maestría en docencia universitaria concedida por la UDA y una maestría en proyectos arquitectónicos que la hice en la Universidad Estatal de Cuenca. Ese es mi respaldo académico y en base de este respaldo, pues, supe manejar los temas docentes en las dos universidades. El plantear un libro es hacer nacer una idea y transformar esta idea en un producto tangible que se entrega a la comunidad. ¿Cómo nace este proyecto del libro, estimado Fabián? Este libro nace en la curiosidad natural de cualquier profesor universitario y en la experiencia acumulada con esa curiosidad. Buena parte del tiempo estamos dedicados a enseñar y ahí nos surgen una cantidad de inquietudes. En el caso personal, siempre estuve ligado a las cátedras de proyectos arquitectónicos y de dibujo arquitectónico y artístico. Y por lo tanto, pude acumular una experiencia interesante a lo largo del tiempo. Además de eso, debo contarles que soy un cultor del dibujo y de la acuarela y he estado ligado por temas artísticos a la docencia en un ámbito próximo. El libro nace ahí, nace en esas inquietudes y en la necesidad de dejar para la posteridad la experiencia docente acumulada. Muchos profesores no hacen que su aporte quede en un documento tangible y visible y reconocible y pasa su conocimiento a la posteridad sin que nadie se entere. Yo me propuse que esto no iba a suceder en mi caso y decidí hacer esta publicación. Para ello, presenté oportunamente un proyecto al señor rector, doctor Enrique Pozo, y le pedí en este caso que me conceda el derecho para hacer un año de trabajo de investigación. Esto me fue concebido y prácticamente en el año sabático que me dieron, me dediqué a proponer todo cuanto consta en este libro, hoy motivo de conversación. Muy bien. Este es un libro interesante que ha llegado a la editorial Edúnica. Hemos analizado el libro, ha pasado por la revisión de pares académicos y ha sido aprobado satisfactoriamente, por eso que la editorial decide publicar el libro. Este es un libro de 3 capítulos con 120 páginas, en los cuales se desarrollan aspectos fundamentales de la teoría acerca del boceto. En el capítulo 1, Dibujo y dibujar, ahí usted presenta las bases conceptuales. Cuéntenos un poco de este capítulo. Bien, antes que eso yo quisiera hacer alusión al título del libro. El libro se llama El boceto arquitectónico, naturaleza, sentido y práctica. El título contiene exactamente, hace referencia exactamente al contenido. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos qué es el boceto arquitectónico. Cuando hablamos de sentido, nos referimos a para qué sirve el boceto arquitectónico. Y cuando hablamos de práctica, nos referimos al hecho de cómo encarar el ejercicio docente de la materia, en este caso el dibujo artístico arquitectónico. Esa es entonces la onda general del libro, el boceto arquitectónico. Para esto, como usted bien nos señala, hemos propuesto 3 capítulos interconectados, evidentemente. En el primer caso, en el capítulo número 1, nos dedicamos a hacer una aproximación teórica a las bases en las que se sustenta el libro y abordamos 3 capítulos, 3 partes
que intentan justamente fundamentar teóricamente todo cuanto viene luego. Hablamos de lo que es el dibujo y el dibujar, y en esa parte nos referimos al debate actual entre el dibujo digital y el dibujo manual. Y prácticamente coincidimos con los autores citados en el hecho de que está vigente aún el dibujo manual, a pesar de la altísima calidad que se logra con el dibujo digital. Es más, las universidades están pidiendo volver a prácticas manuales como un mecanismo artístico que haga que el estudiante se conecte su mente con el dibujo. Ahí se cita mucho a un autor famoso, Giuliani Palasma, que él habla de la necesidad de conectar mente y mano para generar este tipo de productos. En otra parte nos dedicamos a explicar qué es el boceto arquitectónico, cuál es su fundamentación, para qué sirve, cuál es el ámbito de aplicación. Y en la tercera parte de este capítulo 1 hablamos justamente de cuántos tipos de bocetos se presentan en el ejercicio práctico de la actividad del dibujo. Por lo tanto, este primer capítulo hace esa aproximación genérica a temas de interés y fundamentación teórica. Una pregunta bien cortita, Fabián. ¿El dibujante nace o se hace? Yo diría que las dos cosas, pero en principio cualesquiera puede ser dibujante. Si es que se aproxima, le pone la pasión, la curiosidad necesaria, puede hacerse dibujante. De hecho, hay gente que nace con cierta habilidad, pero eso tampoco indica que va a llegar a ser lo que pretendería. O sea, nacemos, pero sobre todo nos hacemos. Y esto es lo que intentamos vender en el discurso docente a los estudiantes, de que todos potencialmente pueden ser dibujantes. Precisamente en el capítulo 2 del libro, que es el más extenso, veo que tiene los elementos para elaborar un boceto. No sé si brevemente nos puede referir a ello. Bien, en ese capítulo, como usted lo anota, hacemos una explicación amplia de lo que son los elementos gráficos, punto, línea, plano, volumen, los recursos gráficos, que se refiere a manchas, se refiere a texturas. Tenemos un capítulo que trata sobre todo los principios de composición. En otro capítulo o subcapítulo hablamos de todo lo que son las técnicas de perspectiva. Y en el capítulo siguiente hablamos de las técnicas de expresión y concluimos este capítulo 2 con lo que son los dibujos en cuanto a resolución gráfica, los niveles de resolución que adquieren los dibujos. Todo este paquete de conocimientos es de necesario aprendizaje por parte del estudiante o el cultor del dibujo. En un dibujo, en un boceto, está completamente juntas todas las cosas. Consciente o inconscientemente están estos elementos tratados en el capítulo 2. Toda la teoría que se manejó en este capítulo está respaldada en algo así como 250 bocetos, que implicó un trabajo de selección y de edición bastante amplio que tomó tiempo. Y también se respaldan muchas explicaciones con dibujos propuestos por el autor como soporte de una cantidad de elementos teóricos que se desarrollan en el libro. Así es que entonces este capítulo, el alma del libro, nos muestra todo cuanto se requiere para enfrentar el tema del dibujo del boceto arquitectónico. Un capítulo que me llama la atención es el capítulo 3, donde usted presenta un modelo para evaluar al estudiante que está cursando el curso de boceto. Bien. ¿Puede ampliarnos un poco? Yo terminé contento a la final cuando avancé a esta parte, porque me di cuenta que mientras avanzaba en el proceso de escritura del libro, me estaba faltando algo, ¿no? Y me propuse ese algo y lo concebí como un capítulo final, el capítulo número 3, que se refiere a la práctica del boceto arquitectónico. Pero no se dice cómo hay que hacer un boceto, porque eso en los capítulos precedentes ya se señala. Cuando me refiero a la práctica del boceto, estoy hablando de cómo en el aula el profesor debe encarar la enseñanza de todos los componentes que expliqué hace un instante. Y a su vez, cómo tiene que evaluarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente, cuando se enseña dibujo y cuando se evalúa el resultado, entra en juego un componente súper fuerte de la subjetividad. La gente no entiende por qué hay una nota tal respecto a un trabajo y a veces los profesores nos cuesta de explicar por qué le hemos consignado esa nota. Entonces, se genera una brecha entre el interés del estudiante y la expectativa del profesor o viceversa. Este hecho se intenta superar con la propuesta del capítulo 3,
pues definitivamente ahí lo que hacemos es proponer una rúbrica que se convierte en la guía de los aprendizajes. Todo aquello que está en el capítulo 2 y que acabé de explicar termina en un cuadro, ¿sí? Se condensa en un cuadro y se va valorando cada uno de los ítems a la hora de ver cómo está planteado un dibujo. ¿Qué efecto práctico tiene eso? Que el profesor puede orientar su clase con mucha más organización y el estudiante puede ser un sujeto capaz de darse cuenta por sí mismo hasta qué punto el trabajo que le encarga el profesor está o no cumpliendo los estándares que se requiere. Entonces, este capítulo hace prácticamente una fusión entre la forma de enseñar del profesor y los niveles de aprendizaje del estudiante. Quizás es la parte más positiva del libro en general y habla esta parte de que todo es posible llevar a estándares que sean medidos. Se decía antes que es subjetiva la calificación, pues con esta parte intentamos bajar los niveles de subjetividad. Es muy operativo, es muy práctico y va a permitir definitivamente modificar la forma de enseñar y aprender el dibujo del boceto arquitectónico. Por eso es importante. Muy bien. Este podcast lo están viendo algunos docentes de la Universidad Católica de Cuenca, a quienes les invitamos a que se animen a publicar sus libros con nosotros. Cuéntenos brevemente cómo fue su experiencia con nuestra gestión en la editorial Edúnica. Bien, eso es algo grato que debo recuperar de la experiencia, porque me topé con una gestión de la editorial muy, muy profesional y muy comprometida con los intereses de la universidad de manera general y de los profesores y alumnos de manera particular. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer la altísima colaboración que me brindaron y el alto nivel de profesionalismo de todos sus miembros. Realmente me quedo grato, me quedo sorprendido de ver que hay un estamento universitario que está moviendo la producción universitaria y que sin duda va a posibilitar que el conocimiento acumulado en la alma mater se transmita de la mejor manera a través de las publicaciones. Insisto una vez más, doctor Revingen, le agradezco muchísimo su compromiso para con este tema en particular. Muchas gracias. Fabián, palabras finales para terminar la entrevista. Bien, yo le agradezco por segunda ocasión esta oportunidad y quiero simplemente hacer una exhortación a los docentes de las cátedras de la universidad, por lo menos nuestra universidad, para que le tomen este libro ya como parte de la programación de cada una de las cátedras, porque es la única manera de que se difunda. Si el libro no es discutido, analizado, corregido, comentado en el aula, no va a poderse nunca medir su operatividad. Me interesa de manera especial que el libro sea difundido en las aulas universitarias. Si la respuesta es positiva en nuestra universidad, creo que va a tener un efecto interesante porque va a ir a las universidades locales y mi aspiración, sin duda, que termine este libro siendo parte de los programas de estudio de todas las universidades en las que se enseña arquitectura en nuestro país. Esa es mi aspiración. Muy bien. En nuestro país y en Latinoamérica, por supuesto. Por supuesto. Es cuestión de darle el salto inmediato. Claro que sí. Tengo que cerrar esta entrevista agradeciendo encarecidamente a la carrera de periodismo, sus profesores, sus estudiantes y sus técnicos, que semana a semana nos acompañan y nos ayudan en estos podcasts para que se hagan realidad y lleguen a ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.